Hola, bueno, hoy os voy a traer un truquito que, bueno, muchos ya lo sabréis, que es como ver dónde tenemos que depilarnos las cejas con ayuda de un pincel. Bueno, la verdad es que yo, de todos los sitios que tengo ido a depilarme las cejas, de centros de estética, solo una esteticien se me puso con un pincel a medir los sitios, porque la verdad es que cada cara es un mundo y tiene unas medidas. Bueno, excepto que seas una máquina y tú veas la cara de la persona y a ojo lo haga. Pero bueno, hombre, no significa que yo ahora mismo tenga las cejas perfectas, porque la verdad es que últimamente me están haciendo unos cristos maravillosos y ahora estoy intentando poquito a poco arreglarlas. Bueno, no nos enrollamos, empezamos. Pincel, lo ponemos en la letra de la nariz recto. Esto no es una ciencia exacta, ¿eh? Todo es más o menos. Pero bueno, juntamos el pincel con la letra de la nariz y aquí vamos a ver dónde nos tiene que empezar la ceja. A mí me pone aquí y justo me empieza aquí, ¿vale? Lo que digo antes, si es un poquito más para aquí, un poquito menos más para allá, no os preocupéis. ¿Dónde nos tiene que acabar la ceja? Desde la nariz torcemos hasta el final del ojo. Justo en el final del ojo pasamos el pincel y me dice que me tiene que acabar aquí, más o menos, y me acaba aquí. Y donde tenemos que hacer el piquito, es decir, cuando se hace el piquito aquí atrás, pues mirando de frente el iris, en el borde del iris exterior, es decir, nos pondríamos así, no sé si lo veréis, en el borde del iris, me dice que mi pico tiene que ser aquí. Y mi pico, más o menos, está aquí. Luego, un consejito, excepto que tengáis mucho pelo, que yo a veces también me quito. No abusar quitando pelo de esta parte, porque esta zona es la que nos hace la forma de la ceja. Si nosotros quitamos mucho pelo de aquí, la ceja nos va a perder la forma natural que tiene. Y ya sabéis que no se puede jugar mucho con los pelos de las cejas, que después crea muchas calvas. Que yo alguna tendré ya de cuando tenía 15 años, que me depilaba por todas partes sin saber cómo. Bueno, espero que os haya gustado.